Entonces, si el precio llega al 61 o al 50% de ese movimiento, liquidándonos puntos importantes como lo es hacia la apertura o Londres, nosotros podemos estar buscando esas reversiones tanto micro como macro con su continuación, ¿de acuerdo? Recordemos que nosotros no sabemos en realidad qué puede hacer el precio hasta que el precio nos invalide un movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros hasta el momento, nosotros continuamos con esa tendencia alcista. ¿De acuerdo? Hasta que el precio no nos diga lo contrario, es decir, no nos empiece a invalidar esos movimientos o hacer quiebres estructurales en unas temporalidades mayores, nosotros siempre debemos continuar con la trayectoria del precio, ¿de acuerdo? Así sea el movimiento mínimo, ya sea para tomar esa corrección, que en caso tal de que el precio lo saque en break-even o si el precio lo saca por debajo, pues ya quiere decir que el precio les está cambiando la tendencia, ¿de acuerdo? Es decir, una vez el precio los liquide por debajo o los saque en break-even, pues obviamente tienen que actualizar el panorama para poder identificar hasta dónde va ese movimiento, buscar las correcciones y acoplarse al movimiento que el precio les está generando, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el precio no les cambie la tendencia, nosotros siempre vamos a ir a favor de la tendencia, ¿de acuerdo? Ahora, en caso tal de que el precio no llegase a recapitalizar ningún punto de estos bajos, para nosotros es mucho mejor, ¿de acuerdo? Para nosotros se convierten en puntos bastante importantes, por los cuales a nosotros lo que más nos conviene en estos momentos, ya que el precio está finalizando un movimiento en base a lo que nos está diciendo, es esperar de pronto una pequeña acumulación para luego de eso el precio manipule por las partes altas y una vez manipule nosotros poder entrar con ese movimiento. ¿De acuerdo? Es lo que yo siempre recomiendo, es lo que yo siempre les trato de explicar a los colegas, que pues siempre que finalice un movimiento, siempre hay que tener un poco de paciencia, ya sea para que el precio nos cambie la estructura, ¿de acuerdo? Es decir, nos dé una confirmación de que el precio en realidad quiere irse o en su debido defecto que el precio nos genere una acumulación para luego de eso manipular y una vez manipule poder irnos con el precio. ¿De acuerdo? Entonces, ya por lo que vemos en el mercado, si nos vamos a una temporalidad de 15 minutos, lo que podemos ver es que el precio, básicamente lo que nos está dejando como puntos de apoyo para nosotros de pronto poder entrar en la sesión de Nueva York, ya sea para buscar esas continuaciones o ya sea para buscar esas reversiones, lo que podemos ver es que principalmente el precio nos está dejando un punto líquido del día anterior, ¿de acuerdo? Eso es un punto líquido bastante importante, el cual yo siempre recomiendo que pues el precio lo debe neutralizar o en su extremo o por encima. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que estaríamos de pronto buscando con los pares relacionados con los dólares. Ahora, en base a lo que nos está diciendo el precio, ¿de acuerdo? En base a lo que nos está diciendo el índice del dólar, recordando que la base de nuestro trabajo es el índice del dólar, vamos a recapitalizar un poco lo que son los pares relacionados con el dólar, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, si nos vamos lo que es con el euro dólar, pues básicamente, como bien sabemos, el euro dólar tiende a moverse bastante similar a cómo se mueve el índice, ¿de acuerdo? Es decir, yo siempre les recomiendo a los colegas que todo lo que nos diga el índice, ¿de acuerdo? Es decir, hasta que el índice no nos confirme algo, nosotros no podemos tomar decisiones en los demás pares, ¿de acuerdo? Entonces,
básicamente lo que es con el euro dólar, lo mismo. Yo lo que recomiendo es esperarlo un poco más abajo, ya sea por el bajo del día anterior o por lo menos que se lleve la liquidez de Asia. ¿De acuerdo? Recordemos que son puntos bastante líquidos por los cuales el precio puede venir a neutralizar. ¿De acuerdo? Lo que fue el día de hoy, en realidad lo esperábamos un poco más arriba para nosotros poder continuar con esa tendencia bajista y pues efectivamente sucedió lo mismo que con el índice, ¿no? En ningún momento pues nos dio esas confirmaciones para nosotros poder vender, sino que simplemente el precio dio una pequeña corrección y continuó con su tendencia bajista, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta y utilizamos lo que es nuestra herramienta de Fibonacci, podemos darnos cuenta que el precio en ningún momento recapitalizó el 50%, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una de las reglas principales que nosotros debemos mantener y tener muy en cuenta, que nosotros siempre vamos a operar o por debajo o por encima del 50% después de que se haya formado un impulso. Si nos vamos con la libra dólar pues efectivamente ya está llegando a puntos bastante importantes donde podemos esperar esas reacciones, ¿de acuerdo? Pero como yo siempre les recuerdo, debemos esperar a ver cómo nos llega el precio. Por el momento lo que podemos ver es que el precio posiblemente nos puede estar generando una pequeña acumulación para que después de que acumule, pues hacer su respectivo stop hunt y irnos con el precio. Sin embargo, de igual manera, como les recuerdo, debemos tener paciencia y esperar a ver cómo se desarrolla el precio, sobre todo durante la sesión de Londres, ¿de acuerdo? Yo siempre les recomiendo operar después de la 00, después de la 00. Si nos vamos con el australiano, pues con el australiano también tenemos objetivos un poco más abajo, ¿de acuerdo? De pronto podemos estarlo operando una vez el precio nos liquide lo que es nuestra parte izquierda para poder buscar esas reversiones o esa proyección alcista. De lo contrario, continuamos esperando. Recordemos que nuestras zonas siguen estando válidas y una de las reglas también principales que manejamos en nuestro plan es que si el precio no está en nuestras zonas o en nuestros puntos de reacción, nosotros no tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el neozelandés dólar, de igual forma, lo estamos esperando también un poco más abajo para poder buscar esas proyecciones alcistas una vez el precio nos termine en neutralizar nuestro punto bajo a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? En el momento lo pinchó, pero en lo personal no es una neutralización que me llame mucho la atención, ¿de acuerdo? Me gustaría verlo un poco más abajo para que termine de cerrar esas cotizaciones, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar franco tenemos una zona donde el precio básicamente pues ya la está empezando a irrespetar, por lo cual nos lleva a actualizar nuestro panorama y dirigirnos a zonas más alcistas, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, nuestra parte izquierda, todos esos altos son puntos líquidos, ¿de acuerdo? Todos esos altos son puntos líquidos. ¿Listo? Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el dólar franco, que en esos niveles lo único que puede estar dando son reacciones, ¿de acuerdo? Reacciones, reacciones, ¿de acuerdo? Hasta que el precio no nos elimine un punto estructural de nuestras partes bajas de una temporalidad mayor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos niveles, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar canadiense, efectivamente, pues también continuamos con esos movimientos alcistas. Habíamos planteado que lo íbamos a esperar por encima de estos niveles. Efectivamente, pues el precio en estos momentos ya lo está pinchando, ¿de acuerdo? Pero pues vuelvo y repito, no es una neutralización como muy válida para mi concepto personal. Así que por ende, pues lo estamos esperando un poco más arriba, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que es nuestra parte izquierda, aún tenemos bastante liquidez por esos niveles. ¿De acuerdo? Envía acá.
si nos podemos dar cuenta, lo que es en una temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Todos estos niveles son liquidez, ¿de acuerdo? Todo esto es liquidez para el precio. ¿De acuerdo? Así que la única zona importante donde yo recomendaría que de pronto el precio puede dar una corrección es a partir de este nivel o por encima, ¿de acuerdo? Una simple corrección con respecto a donde nos encontramos parados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo más probable es que el precio venga a neutralizar todo esto, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, donde tenemos nuestro pequeño imbalance es por las partes superiores, ¿de acuerdo? Así que lo más probable es que el precio pueda venir hasta esos extremos, ¿de acuerdo? En estos momentos lo único que podemos estar esperando son esas reacciones. Como bien les digo, este es nuestro punto de reacción y pues el precio ya lo está pinchando, ¿de acuerdo? Lo único que podemos esperar es que lo neutralice para poder buscar esas reversiones y luego continuar con el movimiento, ¿de acuerdo? Todo depende de cómo se vaya desarrollando el precio y de cómo nos vaya llegando, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el oro, teníamos planteado un punto importante en este nivel donde, pues si nos podemos dar cuenta, el precio no lo respetó, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros nos proyectamos a puntos o a niveles más abajo, ¿de acuerdo? A partir de estos niveles, en lo personal, estaría buscando esas correcciones, ¿de acuerdo? ¿Corrección de qué? De todo este movimiento que el precio me viene generando. Recordemos que el mercado es fractal, entonces lo que hacen grande lo hacen pequeño. Es decir, si yo tengo un impulso, dentro de ese impulso lo que voy a tener son microimpulsos, ¿de acuerdo? Así que a partir de estos niveles lo que estaríamos buscando sería la corrección de todo ese impulso. Si nos vamos con la plata efectivamente nos está dando reacciones en un nivel de neutralización pero es micro, ¿de acuerdo? Si bien nos damos cuenta, tenemos una zona la cual el precio nos irrespetó y ahora lo que nos tenemos que proyectar es en puntos más abajo, ¿de acuerdo? Puntos más por debajo, ¿de acuerdo? En base a cómo el precio se vaya desarrollando. Así que bueno, lo que es con la plata y el oro, pues yo recomiendo continuar vendiendo. Si nos vamos con el euro australiano, bueno, el euro australiano nos encontramos netamente bajistas, realmente nos encontramos netamente bajistas. En el momento nos encontramos en una corrección, ¿de acuerdo? Con probabilidades de que el precio pueda venir a neutralizar su alto anterior, como también con probabilidades de que el precio se quede acumulando, ¿de acuerdo? Lo que yo recomiendo con el euro australiano es continuar con esos movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Ya sea a partir de su extremo o ya sea por encima, ¿de acuerdo? Una vez el precio nos neutralice por encima, pues lo que vamos a estar buscando son objetivos por debajo, ¿de acuerdo? Si bien nos damos cuenta en nuestra parte izquierda, pues también tenemos lo que es una huella, ¿listo? Entonces, lo que es con el euro australiano, ventas, buscar las ventas, lo que es a largo plazo, intradía swing, ¿de acuerdo? En el momento, pues el precio nos está reaccionando. Vamos a H4. Ok, listo. Ok. Entonces, en el momento lo que tenemos con el Eur out es un impulso micro y pues en el momento está dando su corrección, ¿de acuerdo? Así que como siempre les digo, ¿no? Nosotros como operadores intradía tirando a swing, nosotros lo que debemos hacer es esperar la ruptura de esa temporalidad mayor o en su defecto que el precio culmine su movimiento para poder nosotros venir a buscar esas continuaciones, ¿de acuerdo? Recordemos que si el precio no nos neutraliza nada a mi parte izquierda,
yo no puedo tomar decisiones, ¿de acuerdo? En el momento sí dio entradas, pero scalper, ¿de acuerdo? Scalper. ¿Por qué scalper? Porque si bien nos damos cuenta, tenemos un punto de interés, el precio reacciona, pero lo rompe, ¿de acuerdo? Vuelve a un punto de interés, el precio reacciona y pues hay que ver si el precio es capaz de romper lo que es su temporalidad mayor, ¿de acuerdo? Si no es capaz de romperlo, lo más probable es que el precio por lo menos venga a neutralizar lo que es nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? En el momento no recomiendo, con el EUR out, en el momento no recomiendo tomar ningún tipo de entradas en en estos momentos, a pesar de que nuestra tendencia es bajista, porque lo que no tenemos es una neutralización de nuestra temporalidad mayor, ¿de acuerdo? Hasta el momento no nos ha neutralizado nada de nuestra temporalidad mayor. Simplemente hizo su impulso micro. Esto es un retroceso, pero posiblemente pueda hacer un segundo impulso. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para completar lo que sería su ABC. ¿De acuerdo? Así que lo que yo recomiendo es esperar esa ruptura mayor para poder esperar el retroceso y ahí sí continuar vendiendo. De lo contrario, si el precio llega a generar otro impulso, pues ya tenemos que entrar a validar lo que es este movimiento junto con este movimiento para poder ubicar zonas en las partes superiores y de esa forma nosotros poder confluirlo con huellas o con liquidez. ¿De acuerdo? Por el momento con el EUR out, vuelvo y le repito, lo recomendable es esperar los quiebres a la venta. GP out, bueno, GP out también lo veo bajista, todavía tiene bastantes puntos importantes por neutralizar. En base a la trayectoria que nos viene formando el precio, lo más recomendable es continuar con esas trayectorias bajistas hasta que el precio por lo menos nos liquide este mínimo. De acuerdo, si nos damos cuenta, ya tenemos un impulso, corrección, tenemos otro impulso y lo más probable es que el precio corrija para continuar con esa trayectoria bajista, ¿de acuerdo? El EUR GBP, bueno, con el EUR GBP esperamos entradas por estos niveles. Desafortunadamente el precio no nos dio las confirmaciones que queríamos o en lo personal no me dio la confirmación que esperaba y el precio vino a dar su corrección, ¿de acuerdo? Ahora en el momento lo que podemos estar tratando de buscar sería esas continuaciones bajistas, ¿de acuerdo? Si bien nos damos cuenta, tenemos una toma de liquidez a nuestra parte izquierda y junto con ello una expansión que nos genera la ruptura de ciertos niveles, ¿de acuerdo? Es decir, podemos esperar la corrección de todo ese movimiento para continuar con esa tendencia bajista. Todo dependiendo de cómo el precio nos vaya reaccionando. El outcast de igual manera lo esperamos un poco más abajo, por lo menos sobre estos niveles. ¿De acuerdo? Si nos vamos con el GDP-CAT, como bien vemos, tenemos nuestra zona marcada, pero el precio no la irrespetó. ¿De acuerdo? Es decir, que si no la irrespeta, pues nosotros vamos a buscar proyecciones más por debajo. ¿De acuerdo? Es decir, posiblemente una vez el precio nos liquide estos puntos a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Podemos estarlo buscando en el extremo. Ahí. Si nos vamos con el EURCAT, bueno, el EURCAT igual, estamos ya en una zona importante, más sin embargo, necesitamos esperar un poco más abajo para que nos termine
manipular o de confirmar esas estructuras alcistas. Neozelandés canadiense, efectivamente estamos bajistas, esperamos un retroceso y podemos continuar con esas ventas. GPCHF, bueno, GPCHF está en medio de un movimiento, esperar de pronto la neutralización de este último mínimo para de pronto poder buscar esas reversiones. Hay que actualizar este par. Hasta ahora se está poniendo un poco chulo, pero sí vale la pena operarlo. EURCHF, bueno, EURCHF está un poco comprimido. En realidad el de EURCHF está un poco comprimido, pero en general, si nos vamos a lo que es una temporalidad de H4, estamos bajistas, ¿de acuerdo? Estamos bajistas, lo que hay que esperar es esas rupturas, ¿de acuerdo? Tenemos un gran rango en una temporalidad mayor, pero debemos esperar rupturas, rupturas. Por el momento, lo que sería es que el precio está es enrangado, ¿de acuerdo? Debemos esperar que el precio salga a ver qué dirección termina de tomar, ¿de acuerdo? Con el GPSHF también esperamos esos movimientos bajistas, ya lo habíamos visto. El neozelandés CHF ya lo había compartido en videos anteriores. Esperamos esas continuaciones desde estos niveles. Una vez el precio nos toma la liquidez, nos rompe la estructura, correcciones y posiblemente esas continuaciones, ¿de acuerdo? En el momento estamos en Asia, lo que yo siempre recomiendo es esperar después de la 00 para esperar esos retrocesos y ver cómo se comporta el precio para poder buscar esas continuaciones. Y los yenes, bueno, los yenes ya los habíamos repasado hace un momento. Continuamos con esos movimientos alcistas. Con esos movimientos alcistas, el euro yen está interesante, más o menos por estos niveles. Sí, a partir de acá. Ahí, ok. Si nos vamos con la libra yen, bueno, la libra yen, lo mismo. Con esos movimientos bajistas, hasta el momento el precio nos sigue respetando una zona importante, pero es una zona que ya ha sido testeada varias veces, ¿de acuerdo? Así que lo más probable es que el precio de pronto haga una simple corrección y venga a romperlo, ¿de acuerdo? En teoría, lo principal es esperar la ruptura de este nivel, ¿de acuerdo? Para poder buscar. Franco Yen se encuentra en una zona bastante importante, bastante interesante, por lo cual el día de mañana podríamos estar tomando decisiones con este par, ¿de acuerdo? Para continuar con esos movimientos bajistas, lo que es el Franco Yen, ¿de acuerdo? Ese par está bastante interesante, está dando su corrección, está culminando su movimiento micro. Así que podemos esperar esas confirmaciones, ya sea en Londres, Nueva York o después de la 00 para continuar con esos movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Y por último, el dólar yuan. Bueno, el dólar yuan en realidad es el único par que tenemos en el momento. Es el único par que tenemos en el momento. Y nada, es esperando esas correcciones, colegas, esperando esas correcciones, esperando que el precio termine de hacer su corrección para poder continuar con ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? Si nos vamos a una temporalidad mayor, podemos ver cómo básicamente nos encontramos en lo que es una tendencia
netamente alcista, ¿de acuerdo? Así que lo principal es poder continuar con esos movimientos alcistas, ¿de acuerdo? En este momento lo que estamos operando es una corrección micro, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente un scalp, ¿de acuerdo? Así que nada, colegas, eso sería lo que estaríamos proyectando para esta semana. Ya tendríamos que esperar a ver cómo nos termina de reaccionar el precio, lo que es después de la 00, después de lo que es Londres, a ver cómo se desarrolla el precio, ¿de acuerdo? A ver si nos da posibilidades de ingresar en Nueva York para buscar esas continuaciones alcistas o posiblemente ese pequeño retroceso, ¿no? Así que nada, colegas, mi nombre es Aurelio Cubillos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ahora sí los leo en el chat.